Muy buenas tardes. Les saludamos con la preciosa y gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Todos y cada uno de ustedes, le doy gracias a Dios por permitirme estar en este lugar y a traer una enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón. Y agradezco a Dios por todas y cada una de sus bendiciones. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias primeramente en Efesios, ¿verdad? El capítulo 4 y el versículo número 23, Efesios 4, 23. Y lo voy a leer para la honra y la gloria de Dios, y dice de la siguiente manera: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Dios, a través de todos los tiempos, se ha encargado de mejorarnos o de bendecirnos, y con el único propósito de tener un mejoramiento hacia nosotros mismos. Dios ha usado a muchos hombres a través de todos los tiempos, los ha usado grandemente, ¿verdad? Y lo que quiero decirles es de que Dios siempre está buscando un mejoramiento para nosotros. La Biblia habla de arrepentimiento, la Biblia habla de santidad, la Biblia habla del perdón de pecados, ¿verdad? Y es algo hermoso y divino, ¿verdad? Donde Dios se manifiesta grandemente. Pero déjeme recordarle que el pueblo de Dios sufría porque cuando Dios les mandaba el mejoramiento de renovar sus acciones o su pensamiento, ellos volvían nuevamente a caer en algo que la Biblia llama desobediencia. Nuestro pensamiento, nuestro razonamiento tiene principio, ¿verdad?, en lo que es en nosotros mismos. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, pero el hombre, el ser humano, también tiene su propio razonamiento. En algunas ocasiones, ¿verdad?, les decía Dios a su pueblo que los iba a sacar de la esclavitud, y una vez liberados de la esclavitud, se sentían libres, ¿verdad? Físicamente, ya no tenían que trabajar tanto, pero la mayoría de los tiempos, o la mayoría de las veces, vemos como ya estaban acostumbrados a tener cierto pensamiento o cierto razonamiento, y eso les impedía y a la misma vez les impidió el que pasaran a la tierra prometida. El razonamiento o los pensamientos del hombre juegan un papel muy importante en lo que concierne a las acciones, a la voluntad de Dios. Quiero decirle que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, pero está en nosotros también en que hagamos la voluntad de Él. ¿Por qué es necesario renovar nuestros pensamientos? La Biblia habla también de lo que es una renovación. La Biblia habla de lo que es un arrepentimiento. La Biblia habla acerca de cómo ser mejor y cómo estar bajo la voluntad de Dios, ¿verdad? En el versículo que leíamos dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Queramos o no, vivimos en un mundo que opera bajo las tinieblas, ¿verdad? Tomando la voluntad humana, las tinieblas toman la voluntad humana para que viva bajo esas tinieblas o esos pensamientos. El trabajo del enemigo de nuestras almas es cautivar el pensamiento humano con razonamientos o a veces filosofías y etcétera, etcétera.
Esto lo hace ¿para qué? Para mantenernos alejados de la fe del verdadero Dios al cual debemos de servir, paz de Cristo. Y esto, ¿verdad? Nuestras acciones muchas de las veces vienen a caer en pecado, precisamente por eso, porque nuestro pensamiento debe de ser siempre preguntándonos a nosotros mismos, ¿a quién vamos a servir? Si mi pensamiento no es recto delante de Dios, ¿verdad? Entonces yo no le voy a estar dando la honra y la gloria a Dios, yo le voy a estar dando con mis acciones al enemigo de Dios, paz de Cristo. Fíjese lo que dice Efesios 4:17 también. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Andar en la vanidad de la mente quiere decir, ¿verdad? Que no vamos a darle la honra y la gloria a Dios. Quiere decir que estamos llenos de vanidad, llenos de algo que no le agrada a Dios. El Señor dice, ¿verdad?, que Él ve de lejos a los altivos. Y lo que aborrece el Señor son los ojos altivos. Eso quiere decir que nuestras acciones, nuestros pensamientos siempre deben estar bajo la voluntad de Dios, ¿verdad? Primeramente, pensamientos que no son de Dios producen siempre la vanidad, una hinchazón. Antes de nosotros actuar, debemos de pensar a quién estamos sirviendo. De Cristo estamos sirviendo a Dios, pero muchas de las veces actuamos sin pensar que le estamos dando crédito a las cosas que no nos convienen, ¿verdad? Fíjese también lo que dice Colosenses 2:18, dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal. Debemos de pensar, ¿verdad?, que existe todavía aún, ¿verdad?, entre nosotros la mente que no está enfocada en Cristo, que la mente que no está enfocada en Cristo va a cometer o va a hacer acciones que no son de Dios, que no pertenecen, ¿verdad?, a la voluntad de Dios, ¿verdad? El envenecimiento del ser humano es producto de los pensamientos, de una vanagloria propia o por vanagloria de los hechos que no están bajo la voluntad de Dios. Y si no están bajo la voluntad de Dios, entonces no estamos dando gloria a Dios. Estamos dándole honra o cabida, ¿verdad?, al enemigo de Dios, paz de Cristo. Una de las cosas que se me pasa por completo muchas de las veces es de que necesitamos siempre de darle la honra y la gloria a Dios, ¿verdad? Con nuestras actitudes y nuestras acciones debemos producir una vida de voluntad en Dios, ¿verdad? Si nuestra actitud y nuestras acciones es de una vida carnal, pues entonces vamos a estar alejados de la voluntad de Dios, ¿verdad? Una vida sin consagración, una vida sin la lectura de la palabra de Dios, una vida sin la guía del Espíritu Santo, ¿verdad?, nos va a poner en peligro, más de Cristo. Y nos va a poner en mal, ¿verdad? En lugar de ir para adelante o con un mejoramiento, siempre vamos a estar dando
como un círculo, ahí vamos a estar, ahí vamos a estar y ahí vamos a estar, ¿verdad? Los seres humanos, por lo regular, no miran las cosas como son, sino como somos. El lente de cada uno de nosotros muchas de las veces está enfocado en nuestros pensamientos, en lugar de estar enfocados en la realidad de conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Hacemos cosas y pensamos que está bien, pero antes de hacer algo, debemos de preguntarnos a nosotros mismos, ¿está bien delante de Dios lo que voy a hacer? ¿O cómo voy a contestar? ¿O la actitud que tengo para decir sí o no? Paz de Cristo. La mente, hermanos, existe y hay mucho de qué hablar en esta categoría. La Biblia dice que hay mentes reprobadas, hay mentes, ¿verdad?, que están totalmente fuera del control. El mismo Señor dijo, estáis en el mundo, estáis en el mundo, pero no son del mundo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado de cómo vamos a actuar en este mundo donde todavía falta que Dios ponga en orden todo. Amén. La mente reprobada, únicamente para hablar un poquito acerca de esto, es todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Una mente reprobada va a ser lo que, pues, así quiero ser yo y así voy a ser. Y es difícil a veces que la persona note que no está bien. Y así de esa forma, hermanos, Dios ha llamado a toda clase de personas. A todo el mundo está llamando a Dios y le está diciendo, ven, te quiero mejorar. Pero vemos, ¿verdad?, que aun cuando vienen o llegan a la iglesia de Dios, ante los pies de Dios, batallan mucho para que su mente capte la voluntad de Dios. Muchas de las veces decimos, oh, pues ese hermano o esa persona se bautizó hace 2 semanas y ya no vino al tercer culto. ¿Qué pasó? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no estaba quizás todavía la conversión que se necesita para entender la voluntad de Dios, ¿verdad? Y muchas de las veces los vemos que regresan y van y se alejan, a veces por largo tiempo, a veces por corto tiempo, pero no los vemos constante. Y no es que quiera decir yo que no nos merezcamos unas vacaciones o algo, no, hermanos, no se trata de eso, se trata de que estar bajo la voluntad de Dios, se trata de que con nuestras acciones la gente perciba eso que se necesita, eso que centraliza la mente dedicada al concepto, al estudio de la palabra, a la oración, a la consagración, a lo que Dios está llamando. Porque déjeme decirle que sin eso es imposible que nosotros vayamos a través de nuestra vida diaria y si no estamos conectados directamente con Dios, en esa oración, en esa consagración, en ese pensamiento mutuo de comunión con Dios, va a ser muy fácil para el enemigo venir y sacarnos del carril y en lugar de caminar como los trenes por un riel que está recto, que está largo y que a veces no tiene fin, vamos por entre las piedras y vamos por entre los arbustos como un camión descarrilado. ¿Por qué? Porque no nos hemos puesto, ¿verdad?, en ese sentir de entender
lo que Dios quiere para nosotros. La mente no renovada, una mente no renovada, aún dentro de la iglesia, trae muchas consecuencias. Yo he servido a Dios por algún tiempo y me he encontrado con hermanos, con hermanas que dicen, no puedo dormir, tengo insomnio, tengo perturbaciones. Tienen un concepto de fracaso continuamente. No, pero si hago esto no me sale. O falta de alguna concentración. En el servicio se está predicando la palabra de Dios. Dios está hablando por medio de su Espíritu y nos distraemos. Estamos viendo a ver quién entró, a ver quién no entró. Estamos viendo para atrás, para adelante. Quizás fijándonos en el color de la corbata del hermano, todo eso menos en la predicación y en la palabra de Dios, ¿verdad? Muchas de las veces llega la inactividad. Estamos en casa y tenemos tiempo para leer las escrituras o para orar, simple y sencillamente tener esa hermosa comunión con Dios, como dice en el Espíritu, ¿verdad? Porque tales adoradores, dice el Señor, de tales adoradores son los que le buscan en espíritu y en verdad. Y en lugar de escoger ese hermoso momento, podemos escoger cualquier otra cosa menos eso, ¿verdad? Son mentes no renovadas todavía, ¿verdad? Dice, siempre quieren irse hacia otro lado en lugar de seguir las cosas de Dios. Dios, en verdad, muchas de las veces nos pone, ¿verdad? Una predicación donde el siervo de Dios está hablando y estamos tan distraídos, tan fuera de eso, que hasta casi se puede notar el alma de la persona que está ahí sentada sin escuchar absolutamente lo que se está diciendo. Paz de Cristo. ¿Verdad? Todo esto, hermanos, es con el propósito de que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Las mentes no renovadas siempre están batallando, siempre están diciendo por qué y algunas cosas, ¿verdad? En lo que concierne a lo que es el estar bien en paz con Dios, ¿verdad? Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué hermosa escritura. Isaías 26:3 dice, tú, está hablando de Dios, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. La palabra perseverar quiere decir que constantemente está pensando en Dios, porque en ti ha confiado. Paz de Cristo. Si nosotros confiamos en Dios, lógico que no vamos a estar en paz, porque la palabra de Dios nos dice muy claramente que Él todo lo sustenta, que Él todo está en control de todas las cosas. Tu circunstancia está en el control de Dios, pero tu pensamiento puede estar alejado de la voluntad de Dios. Me recuerdo yo, ¿verdad? Cuando al principio, cuando yo empezaba a estudiar la palabra de Dios y se me hacía tan hermoso, tan bonito cuando el predicador vociferaba la palabra de Dios,
se derramaba el Espíritu Santo, caía bendición, ¿verdad? Y todo se veía tan tranquilo, tan hermoso, tan llenos de paz. Y salíamos, ¿verdad?, de la iglesia, y me recuerdo que una vez, afuera de la iglesia estaba un hermanito y decía, mira hermano, esta agua es milagrosa, te va a curar de la diabetes, de esto y del otro. Digo, santo Dios. Pues si no acabamos de escuchar este tremendo mensaje de lo que es el poder divino, ¿por qué confiamos nuevamente en cosas? Paz de Cristo. Nosotros debemos de padecer por Cristo. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Cristo crucificado terminó con el pecado. Pero es de ti y es de mí de decir sí, de decir, mi pensamiento es estar en Cristo. La conclusión es que la verdadera conversión transforma al ser humano. Dije transforma. No dice que por obligación vengas, ¿verdad?, para ver si nada más es una obligación. No es una obligación, es una necesidad. Pero que tú vengas con esa transformación en tu corazón, de decir, Señor, aquí estoy, y veas únicamente al centro, que es el centro de todas las cosas, Cristo Jesús manifestado en el corazón de todo creyente, ¿verdad? Hay un versículo en Romanos que dice que habla acerca de, les dice a los judíos, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Cuando uno alaba a Dios debe de venir directamente porque lo sientes, el poder de Dios manifestado en ti. Y de alabarle y glorificarle. Aleluya. Dentro del ser humano no siempre es así, desafortunadamente, ya que muchos pueden aparentar ser sin tener ninguna transformación. La Biblia habla de una transformación, la Biblia habla de una renovación, y si no la experimentamos con nosotros mismos, entonces quizás únicamente podamos aparentar. Solamente por cumplir, solamente por imitar, o por aparentar ser un buen cristiano. Para que no digan los hermanos, paz de Cristo. ¿Por qué no buscamos a Dios? A través de todos los libros, cuando Jesús caminó por esta tierra, lo único que veía era el corazón del hombre, la integridad de ese hombre, el corazón, el pensamiento. Y aún después de que hacía el milagro, a muchos les recordaba, no peques más. Seamos transformados, seamos ese vaso que Dios quiere usar a través de nuestras vidas, ¿verdad? En el libro de Primera de Pedro 4:1 dice, puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, ya lo dijimos, el pecado ha terminado, ¿verdad? Hechos 8:22 dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento
de tu corazón. Porque una vez originado el pensamiento, no se queda ahí, se va al corazón. Y del corazón empieza a hacer las acciones. ¿Verdad? La conclusión de todo esto es de que debemos de experimentar una verdadera renovación. Ya no dejes que cualquier pensamiento tome control de tu vida. Deja que la palabra de Dios la controle y te dé dominio propio para poder renovar tu mente. Si tú confías en Dios, de seguro, si tú lees la palabra de Dios, de seguro, si tú consagras tu vida a Dios, de seguro vas a experimentar esa renovación. El poder de Dios, el poder de la palabra, el poder del Santo Espíritu. Pero es necesario que tú empieces a pensar eso. Si tú empiezas a pensar que solamente Dios escucha a algunos, pues eso es lo que va a pasar. Tu pensamiento ya lo decidió. Solamente al hermano o a la hermana escucha a Dios, a mí no me escucha. Pues es tu pensamiento, va a suceder. Si tú piensas, antes de iniciar algo que no lo vas a terminar, pues ya lo pensaste. Nada va a pasar porque no piensas terminar. Pero si tú eres constante, si te llenas de una actitud propia, una actitud honesta y decir, Señor, yo quiero que por favor me ayudes a hacer esto que yo necesito hacer. No a medias, Señor, no como salga, sino con todo conocimiento de que tú estás dentro a mi alrededor y dentro de mi corazón. Quiero hacer esto para tu honra y tu gloria, no solamente en la iglesia, sino en donde quiera que tú estés. Dios de seguro va a honrar esa petición. De seguro. Pues es que me ha llegado a mí, ¿verdad? Como algo que no me deja mover. Algo no me deja mover bien mi pie. Ora a Dios. Señor, quítame esto, quita esto de mi mente primeramente. Y si es tu voluntad, que yo no camine bien o que yo no me mueva bien, pero que no me quite el gozo de seguirte alabando y glorificando. Te aseguro que Dios va a quitar eso. Porque estamos bajo la voluntad de Dios. Pero si tu pensamiento y razonamiento únicamente piensa en el problema, no vas a salir de ahí. Siempre vas a estar ahí. Es que es bien difícil. No es difícil. Dios quiere bendecirte. Dios siempre quiere el mejoramiento para nuestras vidas. Dios siempre quiere ser primero. Y si tú le das la honra y la gloria a Dios primero, todas las cosas van a ser añadidas. Dios te bendiga mucho. Dios te guarde y hasta la próxima.